Corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante, mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. Muchas personas trabajan toda la vida con la esperanza de algún día tener una vocación más alta que la actividad monótona de un trabajo diario. Cuando Jesús llamó a Simón y a Andrés a abandonar sus redes de pesca, Él dijo que se convertirían en pescadores de hombres. Para esos dos, ese llamado superior significaba dejar atrás sus botes. ¿Nosotros escuchamos el llamado superior de Cristo? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio para seguirlo? Desde la Iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Lutzer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy, el pastor continúa con la serie de ilustraciones de Cristo titulada Ven y ve a Jesús. Ahora únete a nosotros en Mateo capítulo 4 en el Nuevo Testamento mientras escuchamos acerca de la ilustración que lleva por nombre Ven y ve sus discípulos. Ellos eran simples pescadores a quienes Jesús les daría la misión de extender su reino. Y Dios le dijo a esas personas: ustedes están haciendo este tipo de pesca. Voy a presentarles un tipo de pesca diferente, pero las cualidades que necesitan para ese tipo de trabajo que están haciendo, las van a necesitar para el otro tipo de trabajo que van a hacer. Escucha, tú tienes talentos únicos. Nunca pases los últimos años de tu vida sin hacer nada. Hay tantas cosas valiosas que Dios te ha dado para que las hagas. ¿No es sorprendente que finalmente cuando lo reúnes todo y descubres de qué se trata, lo dejas? No, tú pasas a realizar una forma de servicio completamente nuevo. En primer lugar, los llamó. En segundo lugar, los desafió. En tercer lugar, se asoció con ellos. Y esta historia se encuentra en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas en el Nuevo Testamento. Jesús dijo algo así: si ustedes van a ser pescadores de hombres, si van a ser pescadores de personas, entonces, en efecto, lo que voy a hacer es demostrarles que sé algo sobre su vocación secular y les voy a demostrar que pueden hacer mi trabajo. Voy a asociarme con ustedes en el negocio de la pesca. Esta es una historia notable, porque recuerda que la multitud estaba presionando a Jesús. La gente se estaba agolpando tanto y lo estaba empujando hacia la orilla que él sintió que, si retrocedía un paso más, caería al agua. Entonces allí había 2 botes, y lo que dijo fue: voy a subir a un bote y voy a alejarlo a unos 30 metros de la orilla. Y se sentó en el bote y la multitud estaba justamente en la orilla. Sus dedos de los pies tocaban el agua, y él desde el bote les enseñaba a la multitud. Y podemos imaginar que comenzó a enseñar tal vez a media mañana, y para ese momento ya era mediodía. Y Pedro estaba lavando y arreglando las redes, porque Pedro y su compañero estuvieron toda la noche anterior pescando. Y Jesús le dijo, y eso está en Lucas capítulo 5, en el versículo 4, «Sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar». Ahora bien, tú tienes que entender que esa fue una orden realmente extraña por 2 razones. En primer lugar, esa era a todas luces momento equivocado. Los pescadores en Galilea sabían muy bien que la hora para pescar era durante la noche. Tú no vas a pescar al mediodía. Ese es el momento equivocado. En segundo lugar, era el lugar equivocado. En todo caso, durante el día los peces vienen a la orilla y allí es donde pescas. No pescas en las aguas profundas al mediodía. Allí no vas a encontrar peces, y si están allí, no van a entrar en tu red. Bueno, creo que aquí podríamos usar nuestra imaginación santificada y casi podríamos ver una discusión entre Pedro, Andrés y algunos de los otros, diciendo, «¿Sabes? Es un gran rabino, pero no es muy bueno para la pesca. Él realmente no sabe acerca de qué está hablando. Tú sabes que ese es el problema cuando eres carpintero y crees que sabes algo sobre la pesca». Pero Pedro dijo en Lucas capítulo 5, en el versículo 5, «Porque tú lo pides, echaré las redes». Me gusta la traducción que dice, «Mas en tu palabra echaré la red». Estamos comprometidos contigo, hemos decidido arriesgarnos contigo, queremos aprender de ti.
y porque tú lo dijiste, entonces lo haré. Era el momento equivocado, el lugar equivocado, pero Jesús lo dijo. Fíjate que el texto dice, y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían, lo que habían hecho con sus propias fuerzas la noche anterior, y que resultó ser infructuoso. En ese momento, bajo la obediencia de Jesús, resultó ser un éxito eminente. Era el lugar equivocado, el momento equivocado, pero no importa, Jesús lo dijo, nosotros lo hicimos y tuvimos éxito. A pesar de que estábamos pescando en el mismo lugar donde pescamos toda la noche anterior, cuando se suponía que los peces entrarían nadando en las redes y no lo hicieron. Entonces, estando en el mismo sitio, he aquí que las redes se llenaron hasta el punto de casi romperse. Puedo sugerirte que hay momentos en los cuales lo que tenemos que hacer es volver a pescar en aguas que han sido infructuosas. Quizás tú le has testificado a otros, has compartido tu fe y no has pescado nada. Y hay momentos en los cuales, bajo la obediencia de Cristo, dependiendo de su poder, regresamos a pescar en los lugares donde no hemos tenido éxito. Y vamos confiado en Él, porque no lo sabemos, pero en esas mismas aguas donde hubo fracaso, habrá éxito. Por supuesto, tú sabes lo que Jesús les estaba diciendo a ellos, ¿verdad? Lo que les estaba diciendo era, si puedo demostrarles que puedo ayudarlos a pescar en Galilea, ustedes deben comprender que juntos nosotros llegaremos a ser socios, pescando seres humanos para el reino. Y por el hecho de que yo puedo hacer una de esas cosas, siempre puedo hacer la otra. ¿Por qué podemos pescar con confianza? En primer lugar, es debido al poder de Jesucristo. Me gusta esto. Durante toda la noche los peces nadaron pasando de largo las redes, y entonces de repente, cuando se supone que no debían estar allí, por un impulso divino, esos peces vinieron de Dios, ¿sabe de dónde? Y todos se dirigieron a una red. Y por alguna compulsión espiritual, todos estos peces dijeron, hay una red allí, ahí es a donde vamos a ir. Los peces son simplemente animales, y sin embargo, Dios puso en sus corazones esa necesidad de nadar en cierta y determinada dirección. ¿Por qué? Porque Él quería probar su soberanía sobre la naturaleza. Por supuesto, como mencioné, la intención de Dios es que nos demos cuenta de que cuando pescamos bajo la dependencia de Él y de acuerdo con su mandato, Él también puede poner en nuestro camino hombres y mujeres, niños y niñas, quienes van a terminar creyendo en Él. Hoy le puedo estar hablando a alguien que está muy desanimado acerca de seguir dando testimonio. Lo has intentado hacer y nadie te ha creído. No estás seguro si puedes o no explicar el Evangelio con claridad. Bueno, como suele decir un evangelista, es realmente un mendigo que le dice a otro mendigo dónde puede encontrar pan. ¿Le pedirías a Dios justo en este momento que te dé la gracia y la sabiduría para compartir tu historia de conversión y compartir acerca de Cristo con alguien que sea tu amigo? Tú puedes decir que tienes miedo y tienes dudas. Bueno, precisamente eso fue lo que los discípulos tuvieron ese día. Y aún así obedecieron a Cristo y su red se llenó. Vamos a ser obedientes al Señor hoy y vamos a compartir nuestra fe con alguien quien necesite escuchar. Como quizás sabes, Dios le dio a Adán autoridad sobre los peces del mar, las aves del aire y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Y debido a la caída del hombre, él perdió esa autoridad. Pero aquí Jesús era el segundo Adán. Por lo tanto, Jesús podía hablar y cuando él habló, le ordenó a los peces y los peces obedecieron su orden. ¿Por qué podemos testificar con confianza? Es porque somos socios de Jesús. La Biblia dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y de la misma manera, cuando pescamos, cuando compartimos el Evangelio, podemos pensar para nosotros mismos que somos un fracaso. Bueno, al final del día la responsabilidad es de Cristo, porque solamente Cristo puede ordenarle a tu corazón que venga. Escucha, si tú no eres creyente, que nunca has recibido a Cristo como tu Salvador, en este momento, mientras estoy hablando, confío en que el bendito Espíritu Santo de Dios te atraiga a la red del reino. Estoy confiando en el Espíritu Santo,
esa voz dentro de ti que te dice que debes creer en Jesús, esa voz dentro de ti que te dice que tú lo necesitas a Él y que sin Él estarás perdido, esa voz dentro de ti, esa urgencia. Escucha esa voz, porque sin ella nunca creerás en Cristo. Nosotros podemos hacerlo en primer lugar por el mandato de Jesús, por el poder de Jesús, y en segundo lugar porque Él sí lo ordena. Señor, es el momento equivocado, es el lugar equivocado, pero en tu palabra lo haré. No estoy sugiriendo que salgamos corriendo por ahí, entregándole folletos a todo el mundo y acorralando a las personas para Jesús cuando nos encontramos con ellas. No, nosotros sí escuchamos la voz del Espíritu, porque con toda seguridad hay situaciones que Dios prepara para nosotros, pero no somos tan ingenuos como para no darnos cuenta de que efectivamente se nos ordena testificar, y a veces lo hacemos porque Él dice, hazlo, e inesperadamente puede hacer que los peces entren en nuestra red. Hoy estoy pensando en aquellos que han sido creyentes y quizás lo han sido durante muchos años y nunca les han testificado a nadie acerca de Jesús y el Evangelio. Oh, tú puedes decir, bueno, sabes que lo haría si tuviera una señal del cielo. Escuché una historia sobre un hombre quien era así, un hombre cristiano. Él se encontraba sentado en un autobús y dijo, Señor, si quieres que le testifique a alguien hoy, simplemente mándame una señal. En la siguiente parada se subió un hombre vestido con un traje de 3 piezas. El hombre se sentó justamente al lado de ese cristiano. Inclinó la cabeza, se le salieron las lágrimas y comenzó a orar. Oh Dios, no sé si tú estás allí, no tengo idea, Señor, de cómo puedo ser perdonado. No sé si te preocupas por mí o no. Oh Dios, por favor, envía a alguien que me diga cómo puedo conectarme contigo. ¿Harías esto, por favor? Y el cristiano estaba escuchando esto y dijo, Señor, esa es la señal. ¿Es esta la señal, Señor? Luego dijo, Señor, necesito otra señal, necesito alguna confirmación. Señor, si esta es la señal, convierte al conductor del autobús en una calabaza. Entonces lo haré con toda seguridad. ¿Qué señal estás buscando si estás trabajando con un colega y nunca has compartido con ese colega lo que es más importante para ti? Gracias a Dios por el trabajo evangelístico que tenemos en la iglesia Moody, porque eso está preparando a las personas que son llamadas. Pero inclusive, si tú no has participado en un entrenamiento de evangelismo, y espero que en algún momento lo hagas, el hecho es que tú también puedes testificar. Como alguien dijo una vez, testificar es realmente un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde puede encontrar pan. ¿Podrías tú, por la gracia de Dios, hacer una promesa esta semana? Y yo haré la misma promesa, de que irás donde alguien y le dirás esto. ¿Te importaría si te dijera algo que alguien me dijo una vez que es muy importante y que cambió mi vida? ¿Le dirías eso a alguien? Yo lo he hecho con frecuencia y nunca me he encontrado a nadie que dijera, no me interesa lo que alguien te dijo hace algún tiempo que cambió tu vida. La gente siempre dice, sí, claro, dime. Y luego simplemente dile. Sabes, yo estaba vagando por la vida y algunos de ustedes que se convirtieron ya siendo adultos han pasado por la experiencia de cómo llegaron a conocer a Cristo. Y para aquellos de nosotros que nos convertimos un poco más jóvenes, podemos cambiarlo un poco y podemos decir, yo estaba creciendo en un buen medio ambiente, pero quiero que sepas que, como resultado de mi relación con Jesucristo, esto es lo que Cristo ha hecho por mí. Y nosotros en nuestra iglesia vemos eso cuando escuchamos esos maravillosos testimonios de la gracia de Dios, convirtiendo a un ateo, convirtiendo a alguien de una religión diferente, convirtiendo a alguien que estaba en el foso del pecado. Y Dios vino y dijo, nada hacia la red. Y fíjate en algo, tú pensarías que después de esa experiencia Pedro diría, esto es realmente genial. Tú sabes, ellos hicieron señas para que los compañeros que estaban en otro bote vinieran y los ayudaran porque las redes se estaban rompiendo. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 5 en el versículo 7 y por cierto, eso es lo que hacen nuestros misioneros. Ellos dicen, necesitamos ayuda en México, necesitamos ayuda en los diferentes países del mundo. Ven y ayúdanos, y nosotros
tratamos de hacerlo. Pero tú podrías pensar que Pedro diría esto: con un milagro como este, me gustaría inscribir a Jesús en la industria pesquera. Esto realmente sería algo grande. Podríamos hacer bastante dinero pescando y, por supuesto, darle las ganancias a Dios. No. Cuando Pedro vio eso, estoy leyendo Lucas 5, versículo 8. Se postró de rodillas y dijo: «Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador». Él sabía que estaba en presencia de la deidad y la santidad. Él no estaba pensando en ganar dinero como producto de la pesca. En ese momento solo podía adorar, porque estaba en presencia de alguien que podía hacer que los peces nadaran hacia la red. Y a medida que llevamos a las personas a Jesucristo, también nos postramos y adoramos. Y no es una cuestión de ego, es la experiencia más humilde saber que Dios te usó en el negocio de la pesca. Me dijeron que en el siglo XIX, en Cleveland, en los Estados Unidos, en el puerto de Cleveland, en el lago Erie, entraban los barcos y a lo lejos, muy alto, habían algunas luces señalizadoras. Y esas luces eran para barcos que venían desde lejos, y de esa forma la tripulación podía ver las luces y podían saber hacia dónde se suponía que debían dirigir la nave. Pero a medida que los barcos se acercaban, habían algunas luces más bajas, y esas luces estaban allí porque las tripulaciones necesitaban saber dónde estaban las rocas y ser guiados cuidadosamente hacia el puerto de forma segura. Entonces tenían las luces altas que daban el panorama general y las luces bajas que daban una dirección más específica. Bueno, hay una historia de que había un barco que estaba llegando y debido a una tormenta las luces bajas se quemaron y los barcos golpearon las rocas y muchas personas se ahogaron. Fue ese evento el que hizo que Philip Bliss escribiera una canción. Es un himno y es el siguiente: que se enciendan las luces inferiores, envía un brillo a través de la ola. Algún pobre marinero luchador y desmayado puede rescatar, puede salvar. No somos un club, no estamos aquí para hacernos sentir mejor. Somos una estación de rescate en sociedad con Jesús, a quien le oramos para que los peces entren en nuestra red. Oremos juntos. Padre nuestro, te agradecemos hoy porque somos socios. Tu palabra en realidad dice que somos colaboradores con Dios. En otras palabras, nosotros en sí mismos no podemos hacer que los hombres y las mujeres crean, pero podemos poner el mensaje delante de ellos. Podemos sostener las luces. Y te pedimos, Señor Jesús, que hagas sentir dentro de nosotros la confianza que necesitamos para pescar, para que testifiquemos nuevamente cuando no hayamos tenido éxito. Oh, haz que seamos un cuerpo de Cristo que testifica. Oramos por los quebrantados de corazón, por los bendecidos, por aquellos que están desesperados. Padre, gracias por lo que les enseñaste a los discípulos. Gracias por lo que nos enseñas. Gracias por el maravilloso privilegio de trabajar contigo en tu reino. En el nombre de Jesús oramos. Amén. No quiero concluir este mensaje sin hablarle a aquellos que nunca han confiado en Cristo como Salvador. Tal vez hoy Dios te está haciendo nadar hacia la red del reino, como cuando Pedro echó su red después del día de Pentecostés y se salvaron 3,000 almas. Tú dirías en este momento: Jesús, te veo como el Salvador, creo en ti. Dile eso. Amigo mío, no puedo evitar pensar que se te extendió una invitación. Hay muchos que están escuchando hoy que nunca han transferido su confianza a Cristo, e inclusive espero que cuando hables sobre la pesca y la forma como Jesús la usó como una ilustración para ganar almas, tu corazón haya sido tocado. Oh, si hoy hay dentro de ti un deseo de recibir a Cristo, responde a ese deseo. Para decirlo de alguna manera, nada hacia la red, porque Dios estará allí para ti cuando tú llegues y te conviertas en uno de sus seguidores y uno de sus discípulos. Dios es aquel que nos llama y nos enseña a ser pescadores de hombres. Es el momento en que puedes hacer preguntas al Pastor Luxor acerca de la Biblia o de la vida cristiana. ¿Es cierto que los libros apócrifos nunca fueron parte del canon judío en Palestina? Tú tienes razón, nunca fueron parte del canon judío.
Es importante darse cuenta que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, la Biblia, a la cual él se refirió, que fue el Antiguo Testamento, tenía exactamente los mismos libros que nuestro Antiguo Testamento actual, pero estaban organizados de manera diferente. Por ejemplo, el libro 1 y 2 de Reyes eran un solo libro. Lo mismo con los libros 1 y 2 de Crónicas. Por lo tanto, podría parecer como si hubiese menos libros, pero el contenido era absolutamente el mismo al que tiene nuestro Antiguo Testamento. Pero luego, durante la época de la Reforma, esos libros se utilizaron contra Lutero. Fue entonces cuando la Iglesia Católica los reconoció oficialmente como autoridad final. Es por eso que todavía, en la actualidad, existe el desacuerdo. La conclusión es la siguiente. Sí es cierto, el canon de Jesús, al cual él se refirió, es el mismo que el nuestro, y los libros apócrifos nunca fueron parte del canon del Antiguo Testamento. Correr para ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter, Correr para ganar. Repito, Correr para ganar. O escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743. 1-919-460-3743. Esto es Correr para ganar, un ministerio de la Iglesia Moody.